vamos a ver entonces hoy traumatismo craneoencefálico. Vamos a tener un problema con horas con ustedes porque tenemos que cubrir todavía convulsiones y ictus. Y el examen estaba planeado para la otra semana. Entonces, mañana no tenemos clases. ¿Qué se puede hacer? ¿Ah? Todo es válido, dime. Estar 2 semanas, eso es una propuesta. Avanzar una hora. ¿Qué otra propuesta hay? Avanzar 1 hora hoy. Avanzar 1 hora. ¿Qué horas? Ahorita, o sea, después de esta, no tenemos ninguna otra clase. Yo tengo mucho que hacer. Yo tengo mucho que hacer. Luego, otra propuesta. Venir mañana. Que los del Vela graben. No. Ok, entonces lo dejamos así. Está bien. Vamos a aplazar el examen en 1 semana. Ok, yo quiero que ahorita se centren en eso, ¿verdad? Esto es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta en cuanto a las valoraciones de las cefaleas primarias. ¿Okay? Vamos a hablar de cefaleas primarias. Entonces, número 1, cuando llegue su paciente al consultorio, tienen que identificar a ese paciente y clasificarlo. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Cómo? Bueno, pues a través de su anamnesis. Entonces, si el paciente les dice, tengo 472 horas de una cefalea unilateral, pulsátil, que moderada, severa, que se aumenta con la actividad física, que le produce náusea o vómito y que está acompañada con o sin hiperofobia, entonces responde que sí, usted está al frente de una migraña sin aura o con aura. ¿Ok? Hablamos que las cefaleas que vemos en el consultorio, 90% van a ser primarias y de ellas la mayoría son migrañas. Ok, muy bien. Entonces, ahora, en cuanto a la migraña, ¿qué les interesaría saber? Clasificarla de acuerdo a la frecuencia de los ataques. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando la vamos a clasificar si es episódica de baja frecuencia, si es episódica de alta frecuencia o si es una migraña de tipo crónica. ¿Y cómo la definimos? Por el tiempo de duración. De 0 a 9 meses, perdón, de 0 a 9 días al mes es una episódica de baja frecuencia. De 9 a 14 días mes es una episódica de alta frecuencia y 15 días al mes por más de 3 meses define a las cefaleas como crónicas. ¿Okay? Bueno, si el paciente dijo no, nada de esta sintomatología se me presenta, entonces nosotros tenemos que buscar en ese paciente si tiene inyección conjuntival, si tiene congestión nasal, si tiene rinorrea, si hay edema palpebral, si hay sudoración facial, si tenemos miosis, si tenemos tosis. Si encontramos esos datos, estamos ante una cefalea de tipo ¿qué? Trigémino autonómica. ¿Okay? Ahora, en las trigémino autonómicas tenemos 3 que debemos de decidir cuáles son: la cefalea de racimos, la hemicrania paroxística o la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración. ¿Y qué nos va a definir el tipo de cefalea trigémino autonómica que estamos enfrentando? La clínica y la periodicidad. Periodicidad. Ok, perfecto. Entonces, si el paciente presenta 5 crisis, ¿verdad? En el momento de evaluar nosotros las cefaleas, que se me ha presentado como 5 crisis en estos últimos tiempos, de 15 a 80 minutos de duración, ¿ok? Y presenta, fíjese, de 1 a 8 episodios por día, 15 a 180 minutos. Con esa manifestación la definimos como una cefalea que en racimos, 1 a 8 episodios por día. Si el paciente presenta más crisis, como 20 crisis, que duran hasta media hora y que se repiten por lo menos 5 veces al día, entonces estamos hablando de una hemicrania de tipo paroxística. Obviamente tiene que ser hemicrania. Ahora, si él presenta muchas crisis, pero esas crisis le duran nada más 600 segundos, que estamos hablando más o menos de 10 minutos, al menos un episodio al día, entonces nosotros la podemos clasificar como una cefalea unilateral de breve duración. ¿Sí se entiende eso? Esto es bien básico. Esto es lo que les va a dar la diferencia entre las 3. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora, el paciente no tiene ni datos para migraña ni datos para cefalea autonómica. Entonces,
Él nos define su cefalea, un dolor de cabeza o hemicrania o hemicrania, pero que dura más de 30 minutos, 7 veces al día, que es bilateral, ¿verdad? De leve a moderado y es de tipo opresiva, y no tiene fotofobia ni tiene sonofobia. Aquí el dato característico es de tipo que opresiva y irradiada del cuello. Entonces estamos hablando de una cefalea de tipo que tensional. Y allí tenemos ya todas las primarias, ¿ok? Y así las clasificamos. Acuérdense, las secundarias son aquellas que están relacionadas a otro problema, ¿cómo se llama? A una patología secundaria, ¿verdad? Entonces, con ellas lo importante es hacer el SNUP que bien, ¿verdad? ¿Sí me pasaron en el SNUP 10? Ok, entonces, cefaleas secundarias son todas aquellas que están relacionadas a un problema orgánico, un problema secundario. Entonces, ¿cómo las identificamos a ellas? Utilizamos este algoritmo o esta mnemotecnia de SNUP 10. Entonces, vemos en eventos sistémicos qué signos y síntomas anteceden o que estén relacionados con otro tipo de enfermedades de manera sistémicas o crónicas. ¿Okay? Número 2, datos neurológicos. ¿Tiene datos de focalización? ¿No tiene datos de focalización? ¿Se asocia a crisis convulsiva? Todo eso nos va a estar dando orientación a que es secundario A. ¿Ok? Número 3, aparición de inicio súbito. Siempre debes de pensar en que es una cefalea de secundaria, inicio súbito. ¿Ok? Y allí tienes que ver cefalea en estallido. Y pacientes que tienen la edad mayor de 50 años, ¿ok? Si es mayor a 50 años, aguas. Ahí tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de cefalea. Están asociadas a otro tipo de patologías. Y las P10, que son progresión en tiempo, presentación atípica, patrón del dolor con cambios y de reciente aparición. Eso es bien importante, que esté precipitada por la maniobra de Valsalva o el ejercicio, si son posición dependiente, si tienen papiledema, ¿ok? Si tienen una patología ocular asociado a cambios autonómicos, si está relacionado con el puerperio del embarazo, si tienen una patología inmunológica como la arteritis de células gigantes, las postraumáticas, y si están tomando analgésicos con demasiada asiduidad, o qué tipo de analgésico está asociado a este tipo de patología. Entonces las vamos a incluir dentro de las secundarias, ¿ok? Bueno, eso es básicamente lo que quería que quedara bien clarito en ustedes. Ahora vamos a ver lo que corresponde al tema de traumatismos craneoencefálicos. Por unidad del tiempo yo lo voy a iniciar, lo voy a dar, ¿ok? Los que les correspondía este tema, si les queda tiempo, si queda un tiempo lo vemos, y si no me pasan lo que ustedes investigaron, ¿está bien? Para yo tener una forma de valorar. Ok, entonces, perdón, ahí estamos, traumatismo craneoencefálico. Entonces, aquí definimos traumatismo craneoencefálico, ¿ok? ¿Qué es traumatismo craneoencefálico? Entonces, es toda aquella lesión que es causada en el cráneo, obviamente, bóveda o estructuras que sean contenidas en el cráneo, a consecuencia de fuerzas biomecánicas que son aplicadas a este cráneo, a esta bóveda, a esta base del cráneo, o a estructuras inclusive también de la columna cervical, que por el tipo de fuerza van a causar una lesión cerebral de tipo traumática. ¿Ok? Ahora, esa lesión cerebral traumática puede ser temporal, puede ser permanente, de acuerdo al daño, y puede causar lesiones tanto funcionales como estructurales en el sistema nervioso central, dependiendo de la cinemática, dependiendo de los hallazgos clínicos y dependiendo de los hallazgos de tipo imagenológico que podamos encontrar en este paciente. ¿Hay alguna duda en cuanto a la definición? No, ok, seguimos adelante. Ahora, esto es bien importante. ¿Cómo se va a valorar la gravedad de los hallazgos del traumatismo craneoencefálico? Entonces, son dos
dos formas en que nosotros vamos a clasificar nuestro traumatismo craneoencefálico. Uno, por los hallazgos clínicos, y el otro por los hallazgos tomográficos, ¿verdad? Entonces, clínicos y tomográficos. Así que la tomografía de cráneo en fase simple se constituye en la prueba de imagen de elección en este tipo de pacientes, ¿ok? Correcto, muy bien, entonces esa es la definición. Ahora, ¿por qué en la tomografía de cráneo? Pues siempre lo hemos discutido, es más accesible, es más rápida, en algunos momentos suele ser mucho más barata comparada a una resonancia magnética, ¿ok? Y está prácticamente más a la mano dentro de los hospitales que tienen un segundo nivel de atención en adelante. Entonces, tomografía de cráneo en fase simple nos va a servir para delimitar o clasificar la gravedad de nuestro traumatismo craneoencefálico. Entonces, lo podemos dividir también a través de la escala de coma de Glasgow. ¿Cuál es la escala de coma de Glasgow? Ahorita la vamos a revisar, pero por definición, traumatismos de craneoencefálicos leves van con una escala de Glasgow, coma de Glasgow de 13 a 15. Pueden tener o no pérdida de su estado de alerta. Cuando tienen una pérdida del estado de alerta es muy pasajera, muy leve, sin otras consecuencias. ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando hacemos un traumatismo, una tomografía de cráneo en estos pacientes, regularmente van a resultar normales, no van a tener mayor alteración ni de la bóveda ni de las estructuras. ¿Ok? Muy bien. Ahora, TCE moderado, lo definimos todo aquel paciente que tiene un rasgo de 9 a 12. 9 a 12 en la escala de coma de Glasgow. Puede tener pérdida de la conciencia tan leve como 30 minutos o prolongarse hasta de 24 horas. Y en estos pacientes pues sí vamos a encontrar cambios en la tomografía que luego vamos a discutir. Y el último sería traumatismo de craneoencefálico graves, que van a implicar una escala de coma de Glasgow menor de ¿qué? Menor de 8. Va a ir entre 3 a 8. Estos pacientes obviamente son más graves, obviamente tienen una pérdida inicial de la conciencia superior a 24 horas y se acompañan de lesiones más graves dentro de la bóveda, dentro del parénquima o dentro de los vasos o meninges. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro. Vamos a avanzar. Entonces, la escala de coma de Glasgow, ¿qué vamos a valorar en la escala de coma de Glasgow? Son tres aspectos que vamos a valorar en la escala de coma de Glasgow. Número 1, apertura ocular. Número 2, mejor respuesta verbal. Y número 3, mejor respuesta motora. Y hay que subrayar ahí lo de mejor, ¿ok? O sea, la mejor respuesta motora que tengamos en el paciente, la mejor respuesta verbal que tengamos en el paciente y la apertura ocular. Esos son los tres que vamos a estar valorando. Estas escalas o estas maniobras van a requerir de dos partes. Una parte es voluntaria, el paciente va a responder de manera voluntaria a la otra parte que es la orden que nosotros estamos dando. ¿Ok? Entonces es dirigida y voluntaria. Dirigida, nosotros emitimos la orden y evaluamos al paciente involuntario porque el paciente hace o reacciona de acuerdo a las órdenes o a los estímulos que nosotros le estemos haciendo. Entonces, apertura ocular espontánea, le damos. Ahora, a ver, antes de empezar a valorar punto por punto, si no hay ninguna respuesta para estos tres valores, le vamos a dar el valor de 1, ¿ok? No hay respuesta a la apertura ocular, le damos un valor de 1. No hay respuesta verbal, le damos valor de 1. Y no hay respuesta motora, le damos valor de 1. Entonces, ¿cuál sería el mínimo Glasgow que podemos tener en un paciente? Ese es el mínimo Glasgow. El mayor Glasgow es 15. Ok, perfecto. Ahora, entonces, apertura ocular espontánea, a la orden. Abra los ojos o lo encontramos ya con sus ojos abiertos. Entonces, ahí ya tenemos un Glasgow de 4. Ahora,
el paciente lo encontramos con los ojos cerrados, pero le damos instrucciones, abra sus ojos, el paciente los abre. Entonces, hay una respuesta a la orden verbal, pero él mayormente mantiene sus ojos cerrados, en estado de somnolencia. Este paciente por apertura ocular va a tener un rasgo de 3. Mantiene los ojos cerrados, no los abre a las órdenes, pero lo estimulamos, ponemos nuestros 2 dedos en la parte anterior del esternón y hacemos una presión. Si uno lo hace normalmente va a sentir dolor y eso va a hacer que él abra sus ojos. A esa respuesta al dolor le damos un valor de 2, sin respuesta 1. ¿Está bien? Porque esto es importante, esto es lo que va a clasificar a su paciente en cuanto a la gravedad del traumatismo craneoencefálico. ¿Se entiende aquí, verdad? Bueno, ahora vamos a la respuesta verbal. Le preguntamos dónde está, cómo se llama, qué día es, y todo lo responde bien, entonces está orientado. Ese paciente tiene ¿cuánto? 5 de respuesta verbal. Le hacemos esas preguntas, pero vacila, está confuso, tiene 4, ¿verdad? 3, pronuncia palabras inapropiadas, nada que ver con lo que le estamos preguntando. Él nada más tiene una verborragia o tiene ideas fijas ahí que las expresa en sus palabras. Ese paciente tiene ideas, palabras inapropiadas y le damos un Glasgow de 3. Cuando nada más farfullea o arrastra la lengua, algo que no podemos entender en su comunicación hablada, entonces le damos un Glasgow de 2 y no hay ninguna respuesta verbal, 1. ¿Hay algún problema en la evaluación de esto? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en cuanto a la mejor respuesta motora, entonces le pedimos levante sus brazos, levante su pierna, levante, abra los ojos y todo eso, él responde bien, él tiene obedece las instrucciones, le damos un 6. ¿Ok? Ahora, no hay respuesta a eso, pero lo estimulamos produciéndole dolor y él localiza el dolor. Si le aplicamos, por ejemplo, la presión en el esternón, él trata de retirarnos nuestra mano, él está localizando el dolor. ¿Ok? Entonces, él localiza o pellizcamos, él trata de, o retira, ¿no? Retira el brazo, retira la pierna, él está localizando el dolor. Cuando el paciente no a un estímulo sensible, no localiza el dolor, no lo localiza, sino que todo lo que hace es retirar como tal. Retirar es alejar la extremidad del punto del dolor que estamos poniendo. ¿Ok? Entonces, si él retira, le damos una de 4. Ahora, si a él lo estimulamos y lo que hace es flexionar, entonces le damos un valor de 3. Si extiende, es un valor de 4. Y estamos hablando que decortica, cuando hace esta posición de flexión se llama decorticación. La lesión está a nivel de la corteza cerebral y allí hay un trauma severo. Y descerebra cuando él extiende y prona las manos hacia afuera. Eso se llama descerebración. Allí hay un problema mayor en cuanto a ya lesiones a nivel de tallo cerebral. Y si no hay ninguna respuesta motora, 1. Ok. ¿Hay algún problema de identificar esta situación? ¿No? Porque esto es importante que lo sepan. Muy bien, entonces, ahora, ¿cuándo vamos a pedir una tomografía a un paciente que tiene un traumatismo del cráneo leve? Entonces, el paciente que tiene un traumatismo del cráneo leve, ¿cuál es el puntaje? Con traumatismo del cráneo leve de 13 a 15. Ahora, a ese paciente necesita de tomografía de cráneo. Usted la va a definir a través de estas indicaciones. Paciente que sea mayor de 40 años, aunque traiga un traumatismo de cráneo leve, requiere de TAC. ¿Ok? El paciente que ingresa a su consultorio, a la sala de urgencias con vómitos, con cefalea, con convulsiones que se originaron después del trauma. ¿Ok? Un paciente que viene intoxicado por alcohol o por drogas, hay que hacer el TAC. El paciente tiene una somnolencia persistente, sus ojos siempre cerrados, allí somnolientos y mayor respuesta, entonces, o que tenga déficit de la memoria inmediata de su paciente, hay que hacerle su tomografía de cráneo.
si tenemos que los mecanismos de la lesión implican fuerzas de proyección o mecánica o biomecánica muy intensas, que aunque el paciente lo pueda ver con un Glasgow de 13 a 15, este paciente puede estar desarrollando una lesión que se va a evidenciar con mayor tiempo, como por ejemplo un hematoma subdural crónico. Entonces hay que hacerle la tomografía. Pacientes que tengan esa puntuación así estrictamente menor de 15 en la escala de coma de Glasgow, es indicativo hacerle una tomografía que presente obviamente déficits neurológicos focales, está hemiparético, está hemipléjico, está hemiparesia. Esos hay que hacerle la tomografía. Entonces, evidencia clínica de un traumatismo severo en las estructuras del cráneo, de la ceja velluda o lesiones maxilofaciales que indican que la cinemática del traumatismo fue severo, hay que hacer su tomografía. Y todos aquellos pacientes que tienen coagulopatía, como por ejemplo pacientes que tienen lesión hepática, que son cirróticos, que son alcohólicos o que presentan algún reemplazo valvular y que tienen indicado tratamiento con warfarina, o pacientes que tuvieron un evento vascular cerebral o una trombosis venosa o un tromboembolismo pulmonar y que están bajo tratamiento con DOCAS. Entonces hay que hacerles la tomografía, correcto, muy bien. Ahora, síntomas clínicos de un paciente con traumatismo craneoencefálico leve puede tener físicos, cognitivos, psicológicos y relacionados con el sueño. Y esta tablita nos va a indicar qué síntomas podemos encontrar en estos pacientes que tienen un TCE leve. Aquí lo que llama la atención, puntos claves, los síntomas del traumatismo craneoencefálico leve van a persistir, ¿ok?, hasta por 10 días, cefalea, a veces somnolencia, a veces náusea, y eso tenemos que explicárselo al familiar. Entonces, vemos a este paciente, tiene un Glasgow de 13 a 15, tiene alguna de las connotaciones que nos indican hacerle tomografía de cráneo, hacemos tomografía de cráneo, este paciente está bien, no tiene ninguna lesión en la tomografía de cráneo. Entonces debemos de decirle al familiar, lo vamos a dar de alta, pero vamos a tener en cuenta que la sintomatología puede durar de 7 a 10 días. Ahora, signos de alarma, cualquier eventualidad que se presente entre estos 7 a 10 días que vaya en aumento, ya sean cefaleas, vómitos, somnolencia o eso, tienen que regresar otra vez al área de urgencias para realizarle una nueva tomografía del cráneo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, los AINES y los triptanos son los tratamientos electivos para la cefalea relacionada con el traumatismo craneoencefálico leve. ¿Okay? ¿Cuál vamos a utilizar? AINES o triptanos. ¿Okay? Sumatriptan, celecoxib, ibuprofeno, naproxen. Los vamos a utilizar en el traumatismo craneoencefálico leve. ¿Y cuáles son los que vamos a omitir, que no vamos a usar? Todos aquellos que tengan relación con derivados opiáceos o derivados barbitúricos. No vamos a utilizar tramadol, no vamos a utilizar nalbufina, no vamos a utilizar buprenorfina en estos pacientes. ¿Por qué? Porque nos van a alterar las condiciones neurológicas del paciente y entonces van a enmascarar eventos que puedan desarrollarse con la evolución del trauma. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, perfecto. Entonces, hablando del tratamiento y del manejo del paciente con traumatismo craneoencefálico, hablemos de generalidades. Son las lesiones craneoencefálicas más frecuentes en varones que van de 15 a 25 años. ¿Okay? Esa es la población, el grupo etario que está más implicado en tener este tipo de traumatismos craneoencefálicos. ¿Cuáles son las cosas que debemos de evitar en un paciente con traumatismo craneoencefálico? Hablando de moderado a severo. Número 1, la hipoxia. Número 2, la hipotensión. Esos son enemigos mortales en el paciente que tiene traumatismo craneoencefálico. Entonces hay que mantenerlos bien oxigenados, hay que mantenerlos en una presión normotensa. ¿Ok? Ahora, para el manejo del traumatismo craneoencefálico, sí o sí debemos de llevar un seguimiento en el flujo sanguíneo cerebral y en la presión intracraneal.
La mayoría de nuestras unidades y de nuestros hospitales no tienen monitoreo para la PIC, que es la presión intracraneal, pero podemos deducirla a través de otros, de otro monitoreo, de otros reactantes, y saber que ese paciente lo estamos llevando de manera adecuada hacia su evolución. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal del tratamiento del paciente con traumatismo craneoencefálico? Es prevenir las lesiones cerebrales secundarias. ¿Estamos bien acá? Ok. Entonces, estas serían las estructuras que en un traumatismo craneoencefálico se verían implicadas en tener lesión. Entonces, lo que llamamos bóveda, que incluye ahí la irrigación de la piel cabelluda, las lesiones por scalp, en donde se desprende toda la piel cabelluda y deja ahí expuesta la galea o la calota. Entonces, esas son lesiones que implican mucha pérdida de volumen y tenemos que estar bien al pendiente de mantener niveles de volumen adecuados. Las otras estructuras importantes que debemos nosotros de valorar es la base del cráneo. Si ustedes ven en la base del cráneo, hay muchas protuberancias, hay muchas irregularidades dentro de esa base del cráneo. Si tenemos un cerebro que está prácticamente flotando dentro de esa cavidad rodeada de meninges, de líquido cefalorraquídeo, compromisiones de sangre arterial y venosa, que se continúa a través de un tallo cerebral y que se va hacia la médula, pero prácticamente es una masa ahí de tipo flotante. Cuando tenemos una lesión intensa de desaceleración, ese cerebro se va a mover de manera intensa, adelante, atrás, de lado a otro lado, y con estas estructuras tan irregulares en la base del cráneo podemos causar lesiones importantes de la masa encefálica a ese nivel, inclusive en el cráneo. Las lesiones de la tabla ósea del cerebro, por donde además discurre lo que es la dura madre, la aracnoides y la piedra madre, entonces nosotros vamos a ver, de acuerdo a la relación que tiene con la masa cerebral, qué tipo de lesión nos puede causar. La piedra madre básicamente es la meninge que está adosada a la masa cerebral, el contenido cerebral, y ella nos sirve mayormente para la protección de infecciones. Esta no está muy vascularizada, no tenemos mayor problemas con ella, pero lo que es dura madre y aracnoides sí, porque tienen vasos, tienen drenaje venoso, tienen drenaje linfático, y si empezamos a ocupar esos espacios, vamos a causar un aumento del volumen. Un aumento del volumen va a implicar aumento en la presión intracraneal, ¿ok? Y obviamente pues las lesiones, de acuerdo a la organicidad que tengamos en la masa encefálica, pues nos pueden dar lesiones frontales, que básicamente pues, se va a ver interpretadas con lesiones de qué tipo: motoras. Las parietales, que van a estar relacionadas con el factor sensorial. Las temporales, que van a estar asociadas con el problema de memoria, audición. Y la occipital, problemas de visión. Entonces, así a grosso modo nosotros podemos ir evaluando a nuestro paciente con traumatismo craneoencefálico hacia dónde va dirigida la lesión. Y obviamente el tallo cerebral, recordándonos que allí están los pares craneales y están las funciones vitales, mesencéfalo, protuberancia y médula, que es lo que debemos de prevenir en un momento dado: un aumento de la presión intracraneana y una herniación, ya sea del supratentorio o del uncus, y eso va a terminar en lo que llamamos nosotros muerte cerebral. Entonces, otras estructuras que pueden ser afectadas: el cerebelo en las vías espinocerebrosa, vestíbulo cerebral y córtico cerebral. Ellas van a darnos también ideas clínicas de qué lesión tenemos. Y el sistema ventricular, que estamos hablando ahí del líquido cefalorraquídeo que fluye a través de los ventrículos y que mantiene una homeostasia dentro de las presiones intracavitarias del cerebro. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que monitorizar la presión intracraneal, tenemos que definir cuál es la presión intracraneal normal. Entonces, la presión intracraneal normal es de 5 a 15 milímetros de mercurio. Esa es la presión intracraneal normal. En el adulto debe mantenerse menor de 12, en los niños menores de 5 años va hasta 10 milímetros de mercurio, y en
los niños menores de 2 años hasta 5 milímetros de mercurio. Esos son los valores normales para nuestra PIC, ¿okay? Nuestra presión intracraneal. ¿Hay algún problema con eso? Okay, vamos adelante entonces, para recordar que la definición de hipertensión intracraneana se da en todos aquellos pacientes en que tienen una presión intracraneana mayor de 15, dijimos en el adulto, ¿verdad? Esa es la teoría. Ahora, lo práctico es que este paciente tenga mayor de 20 milímetros de HG dentro del cráneo, entonces eso ya nos hace una presión intracraneana que debemos nosotros de tratar. Obviamente con presiones mayores de 22 milímetros de mercurio ya vamos a tener complicaciones dentro de las estructuras de la masa cerebral dentro del cráneo. ¿Sí se entiende eso? Son definiciones. Ahora, la ley de Monro nos dice de que dentro de nuestro cráneo vamos a tener 3 estructuras que van a delimitar la presión intracraneana. ¿Cuáles son ellas? Una estructura, ¿cuál es? La ósea, la otra es masa encefálica y la otra es los líquidos. ¿Cuáles son esos líquidos? Fluido venoso, fluido arterial y líquido cefalorraquídeo. Entonces, al aumentar el volumen de una de ellas, las otras dos deben de compensar, disminuyendo o compensando ese volumen. El 80% del volumen contenido en el cráneo es masa cerebral. 10% líquido cefalorraquídeo, 10% sangre. Ahora, fisiológicamente sabemos que la presión de perfusión cerebral es igual a la PAM. ¿Qué es la PAM? Presión arterial media. Presión arterial media menos que La PIC. presión. Y la PIC debe ser menor de 15. ¿Okay? Menor de 15. Y eso nos da una presión de perfusión cerebral que debe estar entre 50 y 70 milímetros de HG. Esto sería observable a través de un monitoreo de la PIC. Entonces colocamos a través de neurología nos colocan un catéter, un sensor que va a ingresar hacia la cavidad, hacia la bóveda craneana y nos va a estar midiendo las presiones allí con un sensor. Y esto explica cuánto debe tener la presión de perfusión cerebral, 50-70 milímetros de mercurio. Si está por debajo de eso, ¿qué va a pasar con el flujo cerebral? Si está por debajo de eso, ¿qué pasa con la presión? Si tenemos una presión de perfusión cerebral menor de 50 o 70, pues vamos a tener una mala perfusión. ¿Y la hipoperfusión qué nos va a llevar? A isquemia. Entonces este paciente va a empezar a tener problemas de isquemia cerebral que se van a ver manualizadas de manera clínica. Entonces, muy bien, esto es lo que les hablaba de la ley de Monro, que dice que el volumen total de los contenidos intracraneales o BIP es igual, debe permanecer constante, y si uno de ellos aumenta, los otros dos deben de disminuir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en un traumatismo craneoencefálico, el volumen de masa contenido dentro del cráneo puede llegar a incrementarse tanto que llega a un punto crítico en donde ya no nos permite compensación por volumen de sangre ni compensación por volumen de líquido cefalorraquídeo. Va a aumentar la presión intracraneana, va a disminuir la presión de perfusión cerebral y el paciente va a manifestar daño cerebral, que es lo que conocemos clínicamente con los datos neurológicos de un paciente que ha tenido un traumatismo craneoencefálico. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Esto nada más repaso, esto es de fisiología que ya lo deben de saber. Entonces aquí ya volvemos otra vez. ¿Cómo vamos a clasificar las lesiones de la cabeza? Las clasificamos a través de la gravedad de la lesión, utilizando las coma de Glasgow y la realización de una tomografía, y a través de la morfología que nos causa el trauma. Entonces, a través de la morfología que nos causa el trauma, nosotros podemos hablar si este paciente tiene una fractura en la bóveda craneana o si tiene una lesión intracraneana que va a ser manifestada por datos de hemorragia intracraneana. ¿Ok? Ahora, las fracturas de cráneo las podemos dividir nosotros en lineales, que son el 80%, o abiertas o cerradas, que son el 20%. ¿Ok? Lineales o abiertas.
Muy bien. Ahora, hay signos clínicos que nos van a orientar a lesiones de la bóveda ósea. ¿Cuáles son ellos? Entonces, las equimosis periorbitales que conocemos como ¿qué signo? Signo de mapache. Y eso nos está hablando de lesión de fosa anterior o de fosa media, pero mayormente de fosa anterior. El signo de Bartlett que nos está hablando de lesión de fosa media, siempre piso del cerebro, fosa media. Y otras lesiones como es la presencia de otoliquia, otorragia, rinoliquia o rinorragia, que nos está hablando de lesión en las estructuras de base del cráneo. Y eso nos sirve clínicamente para nosotros irnos aproximando hacia la lesión que tiene el paciente y al manejo que le vamos a dar. ¿Ok? Muy bien. Vamos adelante. Entonces, en cuanto a las lesiones de la tabla ósea, nosotros podemos utilizar o radiografías o tomografías. Oscar. Samuel. Sí, es que a veces molesto, yo lo entiendo, pero bueno, hay que ser tranquilo. Bueno, entonces, podemos utilizar rayos X de cráneo o mayormente de traumatismo cráneo. Para el traumatismo craneoencefálico utilizamos tomografías. Ahora, en las tomografías los nuevos software tienen diferentes funciones y dentro de esas funciones, si nosotros estamos sospechando de una fractura de bóveda craneana o de piso del cráneo, nosotros vamos a solicitar una tomografía de cráneo que nos hagan ventana ósea. Ventana ósea. Si ustedes ven aquí, la ventana ósea borra todo lo que es la masa cerebral, la pone en un solo tono y resalta lo que es la tabla ósea. Entonces así nosotros podemos ver qué tipo de fracturas podemos ver aquí, lineales, deprimidas, fragmentarias, y todo eso nos va a dar información acerca de cómo está ese contenido cerebral, qué tipo de lesiones pueden tener estos pacientes. Van a cruzar con hematomas, van a cruzar con hemorragias subaracnoideas, van a cruzar con hemorragias intraparenquimatosas. En la base del cráneo, fíjense ahí, podemos ver la solución de continuidad ósea a nivel de lo que es la órbita ocular, que es un lugar donde nosotros podemos ver lesiones en base del cráneo, en el área esfenoidal, ahí próximo a la silla turca, en la lesión del peñasco. Todas estas lesiones pueden ser observadas a través de una tomografía en ventana ósea. Muy bien. Y las lesiones intracraneales nosotros las podemos dividir en dos grandes grupos para poderlas estudiar, para hacerlas más accesibles. Entonces están las lesiones focales y las lesiones difusas. ¿Okay? Las lesiones focales corresponden a este tipo de lesiones: hematoma epidural, hematoma subdural, hematomas intracraneanos y en contusiones cerebrales. Esas son las lesiones focales que nos puede dar un traumatismo craneoencefálico. ¿Está bien? Ahora, las lesiones difusas, vamos a tener entonces una lección axonal difusa y datos de conmoción, que son a veces pequeñas lesiones dentro del parénquima cerebral, como el neumoencéfalo, como pequeños sitios desangrados dentro del cerebro. Entonces, traumatismo craneoencefálico, dos tipos de lesiones: las focales y las difusas. Las focales, que son lesiones ocupativas, las podemos ver mayormente con ¿qué tipo de estudio? Una tomografía de cráneo. Las difusas, ¿qué vamos a pedir? Una resonancia magnética. Las lesiones axonales difusas, acuérdense que el cerebro, al ser golpeado, al ser contundido, hace este movimiento, el latigazo. ¿Y qué va a pasar con los axones? Los axones van a tener un estiramiento, entonces pueden tener una ruptura, una lesión de la capa de mielina, un edema perilesional, y entonces nos van a dar este tipo de lesiones
que son de tipo difusas. Las lesiones focales, pues ya los conocemos, son los hematomas, ¿ok? Muy bien. Entonces, el hematoma epidural, y ahí ponemos como mnemotecnia el limón, ¿ok? Porque va a ser un sangrado que va a estar dentro de, que va a ocupar lo que es la tabla ósea y el espacio de la dura madre. Entonces ahí se va a coleccionar el sangrado y nos va a hacer este tipo de lesión que es bicóncava y que nos va a causar aumento de la presión intracraneana. Ahora, ¿qué define, aguas, esto es bien importante, qué define si una lesión intracraneana es de resolución quirúrgica o no? El dato principal y que ustedes deben de anotar es que toda lesión intracraneana que desplace la línea media más de 5 milímetros la convierte en un problema de resolución quirúrgica. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual nosotros vamos a solicitar manejo neuroquirúrgico de manera inmediata? El desplazamiento de la línea media. ¿Cuántos milímetros? Hasta 5 milímetros. Por eso es bien importante que nosotros, al hacer la tomografía del cráneo, solicitemos que el paciente esté bien orientado, bien en sus ejes, porque si lo ponen de lado, entonces eso va a hacer que la interpretación del desplazamiento de la línea media sea más difícil. Entonces hay que solicitar, cuando veamos la tomografía, inclusive entrar y ayudar a acomodar al paciente para que los ejes craneanos queden bien centraditos, y al realizar la tomografía, entonces nosotros podamos ver el desplazamiento de línea media. ¿Sí se entiende? Regularmente cuando están en el proceso de entrenamiento, internado, rotación, les pedimos que bajen y acompañen a los pacientes a la realización de las tomografías. Entonces ustedes se entran al lado con el técnico en tomografía y pueden estar viendo ahí cómo están saliendo las capturas, los cortes del cráneo, pero si ven que el cráneo está no bien centrado, no bien dirigido en sus ejes, pueden decirle al técnico: nos está saliendo esta proyección mal, hay que corregir posición y entonces hacerlo. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el hematoma epidural. Ese hematoma epidural va a llevarnos a este paciente a deterioro neurológico con un intervalo de lucidez, va a estar asociado a un proceso de fractura. Acuérdense que la colección va a ser hiperdensa. Todo esto le llamamos hiperdensidades en la tomografía, el aumento del desdibrio. Si no se hace quirúrgicamente, es como nos manejamos allí. Tenemos que intubarlo, o sea, manejar el edema cerebral. Mayormente lo hacemos a través de intubación. Vigilamos los niveles de O2, de CO2, porque esos son los que nos van a mejorar la perfusión cerebral. Utilizamos medidas antiedema, los tenemos intubados a esos pacientes por 24 a 48 horas, y a 48 horas le quitamos toda la sedación que tiene el paciente, el inductor de relajación, el sedante, le hacemos lo que llamamos nosotros ventana neurológica, lo dejamos sin medicamentos y probamos si este paciente despierta. Si el paciente no tiene ninguna reacción, sus pupilas se mantienen midriáticas, no hay ninguna reacción de movimiento al estímulo, el reflejo pupilar no protege los párpados, no tiene ningún movimiento de extremidades, nosotros podemos decir que ese paciente está en muerte cerebral. ¿Qué hay que hacer con esos pacientes que estamos sospechando muerte cerebral? Se les hace un electroencefalograma. Si la línea sale plana, el paciente está en muerte cerebral. Pues no lo desconectamos del ventilador ahora, ¿sí? Simplemente lo dejamos con manejo paliativo, que es quitar toda sedación, relajación, administrarle líquidos parenterales y dejar que el propio edema haga la herniación, y al herniarlo completamente van a cesar sus signos vitales. ¿Sí respondo a tu pregunta? Ok, es lo que hacemos. ¿Sale? Muy bien, entonces estos pacientes
¿Quiénes van a resultar en un traumatismo craneoencefálico por un hematoma tubular? Hasta el 11% de estos pacientes admitidos en hospital. Y esta es una de las lesiones que más frecuente vamos a ver en el paciente, en los niños y en los adolescentes. El hematoma de tipo epidural. ¿Okay? Y luego, 5 minutitos más. Lesiones intracraneales, el hematoma subdural. Este es otro tipo de hematoma que vamos a ver en este paciente. El hematoma subdural se divide por temporalidad en agudo, que va de 0 a 2 días, subagudo, que va de 12 a 14 días, y el crónico, que va con una duración mayor de 14 días. Fíjense cómo es la estructura del subdural, cómo está, se produce dentro de la aracnoides, ¿verdad? Está dentro de la dura madre, aracnoides y guía madre. Entonces allí tenemos los que son los grupos venosos y del líquido cefalorraquídeo. Entonces el hematoma va a ir casi que siguiendo la circunvalación de la tabla ósea, de la tabla craneal. Se le asemeja como a una luna en crecimiento. Así se va como disecando, y va dándonos esta impresión. Obviamente esta presión va a ir desplazando la masa encefálica, y nuevamente, si hay un desplazamiento mayor de la línea media a 5 milímetros, se solicita una intervención por neurocirugía. ¿Okay? Muy bien. Entonces pueden tener lesiones tan mínimas como esto, pero pueden ser tan grandes como las de aquí arriba. ¿Correcto? Entonces, hay sangrado cortical, ¿verdad?, entre el espacio subdural y el reciente. Hay lesiones, desgarros de la arteria cerebral media y de las venas, y eso va a causar sangrado y la presencia de edema. Y estas otras lesiones intracraneales, que son los hematomas cerebrales, de pronto se ve un poquito mejor sin luz. Estos hematomas cerebrales, que son ese aumento, ¿verdad?, de la densidad en el área del parénquima cerebral. Igual la misma regla para ellos: desplazamiento de línea media mayor de 5 milímetros. Aquí apertura de los ventrículos es la clave de la solicitud de la intervención neuroquirúrgica. Un hematoma cerebral que drena o que se comunica al sistema ventricular causa una mayor urgencia y debe de ese paciente trasladarse, descomprimirse y evitar que esa sangre que pasa a los ventrículos vaya a ocurrir de manera más rápida el circuito intracraneal y a producir obviamente mayor elevación de la presión intracraneal. ¿Okay? Muy bien. Y estas son pues las contusiones cerebrales, que son pequeñas lesiones hemorrágicas, ya sea en cualquier área del cerebro, dependiendo del tipo de la lesión, del tipo de fractura, que van a estar acompañadas de salida de sangre, aumento de la presión endocraniana, producción de edema cerebral y ruptura de la tabla ósea. Okay. Nos quedamos hasta ahí. Entonces, vamos a avanzar con convulsiones, síndrome epiléptico, ¿verdad? Estatus epiléptico, ictus, y ahí vemos el examen. Lo vamos a posponer una semana más. ¿Okay?